Agradecemos a todas las personas que se han conectado en esta mañana a este webinar, a lo que nos tiene acostumbrados la pandemia, ¿no es cierto?, sobre experiencias de compostaje municipal. Este webinar es organizado por el programa Reciclo Orgánicos, así que les damos la bienvenida. El programa Reciclo Orgánicos es un programa de cooperación internacional del gobierno de Canadá y el gobierno chileno, y tiene por objetivo principal reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de residuos. Y como probablemente ustedes saben, las principales emisiones del sector de residuos están asociadas a la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos en relleno sanitario. Ahí tenemos el 75% de las emisiones de nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero para el sector de residuos vienen de el metano que proviene de los rellenos sanitarios. Por lo tanto, este programa se ha enfocado en apoyar y en promover tres tipos de proyectos principalmente. Uno, por supuesto, la captura del gas de metano que está saliendo de los rellenos sanitarios. En el fondo esto ya es un problema presente. Esos residuos que están orgánicos que están en los rellenos sanitarios están emitiendo metano actualmente y lo van a seguir haciendo durante un par de décadas. Por lo tanto, es muy importante hacerse cargo de ese gas de alguna forma y evitar que sean emitidos a la atmósfera. Así que es una línea de trabajo que debe ser permanente y amplificada respecto de lo que se ha venido haciendo ahora. Por otro lado, tenemos dos tipos de proyectos más que también el programa ha apoyado y que tienen que ver con... perdón, hay gente que está entrar. Que tienen que ver con desviar residuos orgánicos hacia otras opciones de tratamiento como son el compostaje y la digestión anaeróbica. Y bueno, y en este contexto, en el contexto de el trabajo con municipalidades en particular, la verdad es que hemos visto muy buenas opciones en compostaje. Hay algunas municipalidades que ya lo están haciendo hace varios años, con muy buenos resultados. Y la idea del programa es poder un poco apoyar a estas municipalidades y aumentar la cantidad de residuos orgánicos que se compostan. La semana pasada estuvimos en la ceremonia de primera piedra de la planta de Talca, ¿no es cierto?, que hasta el momento sería la planta de compostaje municipal más grande de Chile. Y qué bueno, digamos, que tenga ese título y que ojalá otras municipalidades se entusiasmen y ojalá esto sea una sana competencia, ¿no es cierto? Y que de aquí a los próximos par de décadas podamos tener muchas municipalidades con plantas de tratamiento para sus residuos orgánicos, que son en la mayoría de los casos más del 50% de la bolsa de basura. Ayer también estuvimos en otra ceremonia de inauguración de un proyecto piloto en la municipalidad de Molina, donde vamos a trabajar también con un barrio con 300 viviendas para un proyecto más pequeño, pero cuyos residuos orgánicos van a ser recolectados de manera diferenciada también y van a ser enviados a la planta de biodigestión de BioE, que es una planta privada que está en Molina. Así que el programa ya lleva más de 3 años y medio funcionando, termina en marzo del 2021, y bueno, se han apoyado distintas iniciativas como estos proyectos, también se han desarrollado protocolos de MRV, de medición, reporte y verificación de reducciones. También se sigue apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, lo que la verdad nos tiene muy contentos. No era un objetivo desde el inicio del programa, pero por supuesto que tener un instrumento de política pública que venga un poco a dar un marco a este tema y a establecer metas de largo plazo, creemos que es muy significativo, porque en el fondo define distintas responsabilidades, distintos objetivos, y por supuesto que le concede, ¿no es cierto?, cierta relevancia al tema de los orgánicos en particular, que hasta el momento quizás había estado un poquito rezagado respecto del foco por ejemplo, en el reciclaje de materiales de los que están en la red, por ejemplo. Así que muy contentos en realidad. El programa Reciclo Orgánico es financiado, repito, por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, y los implementadores son Arcadis Canadá, Arcadis Chile e Implementa Sur.
Y bueno, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, para poder trabajar alineados a los objetivos que ellos tienen. Bueno, en esta mañana tenemos este webinar que, como les decía, pretende mostrar un par de experiencias de compostaje municipal, que ojalá motiven, ¿no es cierto?, a los participantes a poder desarrollar o empujar iniciativas similares dentro de sus roles. Nos acompañan en esta mañana don Ángel Castro, que es alcalde de la Municipalidad de Santa Juana, una municipalidad que yo creo que ya todos han oído hablar del exitoso programa de compostaje que tienen. La verdad es que es la primera municipalidad de Chile que tiene una planta de compostaje de estándar industrial, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, una planta que tiene una capacidad suficiente como para hacerse cargo de un porcentaje importante de los residuos orgánicos que genera la comuna. Tienen un programa de recolección diferenciada que ha sido bastante exitoso. La comunidad ha tomado parte de este programa con mucho entusiasmo. Nos contaba don Ángel hace un rato que la gente ya está recibiendo compost, ¿no es cierto?, que viene de la planta, o sea, están viendo un poco el cierre del ciclo. Así que de verdad que muy contentos de poder trabajar con esta municipalidad. También de la Municipalidad de Santa Juana nos acompañará también Ana Carrasco, que es la encargada de operaciones de la planta, que también su experiencia, por supuesto, es muy valiosa. Una cosa es preparar el proyecto, hacer su ingeniería, conseguir el financiamiento, construirlo, pero después el desafío de operarla también es algo muy importante y quizás lo más importante. Así que Ana también nos va a compartir su experiencia. Posteriormente tendremos una presentación de Giancarlo Ribano, de la Municipalidad de Talca. Ellos están en la etapa de construcción de la planta de compostaje, y también, bueno, nos va a compartir algunos datos y algunas experiencias, ¿no es cierto?, de cómo ellos han desarrollado el proyecto y también cuál es la visión que tienen respecto al manejo de residuos en general para la ciudad de Talca. Así que, sin más, le doy la palabra a don Ángel para que pueda presentarnos brevemente su experiencia con la planta de compostaje. Don Ángel, buenos días. Perdón, una cosa antes, soy Magdalena, que dicen que hay personas que están esperando, Jan está esperando en la sala de espera, probablemente don Ángel, que está como anfitrión, debiera aceptarlos. ¿Puede ser? Ya, vamos a ver, aquí es como... Sí, hay varias personas que están acá. Vamos a ver cómo la incorporamos. Están ingresando. Ya, súper. Muchas gracias, don Ángel. Están Gracias, ingresando. don Ángel, lo dejamos entonces con la presentación. Ya estamos ingresando. Porque hay algunos que están ingresando y bastantes personas más están esperando. Yo pensé que esto lo tenía ahí don Gerardo. Claro, donde le pasé el control, pero... Me pasó el control y estamos con harta gente aquí a la espera. Pero estamos Lo podemos resolver y bienvenidos sean, ¿eh? que es importante el tema que se va a tratar. Aquí estamos incorporando. Muy buenos días, alcalde. Buenos días. Les saluda Víctor Hugo Montalvo, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, y equipo que estamos incorporándonos. Un abrazo, ahora le doy a Víctor Hugo. Estamos con lentitud en la conexión. Ya, ahora sí, parece que ya ingresaron todos los que estaban a la espera. ¿Ya? Gracias, Ángel. Bueno, me presento, Ángel Castro, alcalde de la comuna de Santa Juana, región del Biobío, provincia de Concepción, a orillas del río. También Ana Carrasco, que ella es quien está a cargo de la parte operativa de la planta de compostaje y reciclaje. Voy a tratar de, digamos, hacer una pequeña reseña de este proyecto, ¿cierto? Que por supuesto es un proyecto que nace, este es un proyecto que nace de un problema, ¿ya? Y un problema que se transformó en el tiempo en una oportunidad. El desafío nuestro era justamente como municipalidad buscar aportar, digamos, al cuidado del medio ambiente, implementando un sistema pionero con la revalorización de residuos con participación comunitaria. Importantísimo el tema de
nosotros siempre involucramos a la comunidad en esto. Bueno, así nacimos nosotros, esta era nuestra realidad el año 2001. Teníamos un botadero de basura, no era un relleno sanitario, era municipal, se recolectaba, ¿cierto?, en un camión abierto y se iba a depositar a este botadero de basura donde después llegaban los cerdos, los animales, pájaros, a escarbar toda la basura. Esa era nuestra realidad del año 2001, ¿ya? Y después de esto, ¿cierto?, participando también en forma asociativa, logramos, bueno, en primer lugar, ¿cierto?, logramos un camión recolector, como corresponde, porque antes se sacaba en camión tolva, se recolectaba los residuos domiciliarios, digamos. Esa era nuestra realidad, estamos hablando allá por el año 2001, 2002. A contar de esa realidad, ¿cierto?, nosotros logramos un camión recolector con el gobierno regional, por lo tanto, la recolección la administró directamente la municipalidad en un sistema mixto. Nosotros pusimos el camión, el conductor y contratamos por terceros los pionetas. Por lo tanto, este sistema se implementó con el objetivo de poder ahorrar algunos recursos, ya que nos iban a cerrar el botadero de basura. Paralelo a esto se hizo un estudio, ¿cierto?, en forma asociativa por los distintos territorios, en este caso el territorio Amdel, que reúne las comunas de Yumbel, Cabrero, Florida, Huarque y Santa Juana, porque en la región teníamos un problema, ¿cierto?, que la autoridad sanitaria estaba obligando a cerrar todos los botaderos de basuras municipales, ya que no cumplían con las condiciones sanitarias, y así se cierra Santa Juana, y nos quedaba como alternativa cerrado el botadero de basura en Santa Juana. ¿Qué hacíamos con la basura? El estudio indicaba, ¿cierto?, que lo enviábamos a relleno sanitario a Los Ángeles, Copiulemo, aumentaban los costos por disposición y los fletes, ¿ya? Por la distancia. Por lo tanto, después se hizo un estudio, se manejaba como alternativa la reciclaje. Nos fuimos por la línea de los residuos que van a relleno sanitario, y la única alternativa que nos quedaba acá era seguir por la vía de compostaje y reciclaje. Nos fuimos por esa salida. ¿Hay problema de conexión? Don Ángel, le dejamos de escuchar. Lo perdimos. Lo perdimos. Buenos días, Marcos. A ver, vamos a ver si... Hola, Gerardo. Don Ángel. Parece que está con el micrófono en silencio, alcalde. Porque vemos el video. Ahora sí, no sé si me escucha ahora. Sí, ahora lo escuchamos, pero perdimos la Está con problema de internet, no sé si me están escuchando. Lo escuchamos, alcalde. ¿La presentación se ve? ¿La presentación? No. ¿No, Gerardo? No se ve. En este momento. Se veía bien. Ya vamos a... Ahí parece que está... ¿Ahora se ve? Ahí está volviendo. ¿Sí o no? ¿Ahora se ve? Don Gerardo, no sé si se ve la Todavía no. presentación. Todavía no. ¿Me están escuchando, sí? Sí, vemos que está compartiendo, pero se ve una pantalla en negro. Pero pareciera que estamos viendo su pantalla. Vamos a tratar de arreglar Ahí está la presentación. Ahora la vemos. La situación que estábamos viviendo, ¿cierto? Nosotros estábamos ahí con la alternativa de poder, ¿cierto?, irnos por la línea de reciclaje y el compostaje. Por lo tanto, se hizo el estudio correspondiente y nos fuimos, ¿cierto?, a postular el proyecto al gobierno.
bueno, esas imágenes que ven corresponden al lugar donde estaba el botadero de basura, que después lo cerramos con todas las técnicas de compostaje y reciclaje. Este proyecto fue postulado al gobierno regional. Aquí los que manejan el área de proyectos saben que lograr el RS es clave. Logramos, ¿cierto?, la aprobación técnica. Lo perdimos. Sí, quizás si apagamos las cámaras a lo mejor lo ayudamos con, no sé, con la señal. No sé si me están escuchando. Tengo problemas con internet, parece. Sí, alcalde, ahora sí. No sé si me están A lo mejor escuchando o están si viendo apaga el la video, alcalde, a presentación. lo mejor se baja un poco la demanda de internet. ¿Me Y escuchan? sí, Bueno, le estaba comentando que el proyecto nosotros lo postulamos al gobierno regional finalmente. Por 730 y fracción millones de pesos. El gobierno regional nos financió, la subdere también. Y aquí está, digamos, lo que corresponde a la inversión total. Obras, vehículos, equipos, consultoría, todo esto lo financió finalmente el gobierno regional con convenio con la subdere, ¿ya? Bueno, los recursos, hicimos un trabajo paralelo. Mientras se construía el edificio, nosotros íbamos capacitando a la comunidad en los foros ciudadanos, talleres con la Junta de Vecinos, con los colegios. Se generó también todo el tema comunicacional, la creación del logo, las frases radiales, una campaña muy fuerte en la comuna, conociera el proyecto, se comprometiera, ¿cierto?, que es fundamental. Ahí tenemos los espacios físicos donde estaba el botadero de basura y finalmente se emplazó esta planta de compostaje y reciclaje, ¿ya? Este es el galpón grande, digamos, donde se desarrolla todo el tema del compost, financiado bueno, sí, que el compromiso comunitario fue fundamental. Sin la comunidad nosotros este proyecto hubiera fracasado, por lo tanto nos fuimos por todos los colegios. Nuestros principales aliados aquí fueron los colegios justamente. Ustedes ven aquí están los contenedores verdes, azules, rojos, ¿cierto? Cada uno tiene su significado. Con los contenedores café, ¿cierto? Va todo lo que va a descartable, relleno sanitario. El verde se va con el orgánico, que se va a la planta de compostaje. El azul y el rojo se va a la planta de reciclaje. Fue parte, digamos, de la cartilla que nosotros fuimos por cada una de las casas, en los puerta a puerta. El inicio de la Marcha Blanca fue el día 19 de marzo del año 2019. Ahí iniciamos nosotros el funcionamiento de la planta. Los colegios, reitero, son nuestros aliados principales. La parte operativa que muy luego va a explicar Anita, ¿cierto? El personal que trabaja, y destacable también que ella como mujer le tocó liderar también con un equipo ahí, su mayoría varones. Por lo tanto, ahí la experiencia es bastante interesante, el liderazgo que asumió, ¿ya? don Ángel, ahí, perdón que lo interrumpa, parece que hay más personas esperando, si las puede aceptar, por favor, como usted está ya veamos, vamos a ver cómo disculpe, pueden entrar más personas. Bueno, le estaba comentando de que nosotros hicimos ya una comparación en marzo de 2018 y marzo del 2019, y se pudo ver gráficamente, ¿cierto?, cómo bajó la cantidad de material que iba a relleno sanitario versus lo que se quedaba acá en Santa Juana y que se iba a la planta, tanto en la parte de reciclaje como compost, digamos, orgánico, ¿ya? Y eso quedó mostrado gráficamente, ¿cierto?, de 368 toneladas que se depositaban en marzo de 2018, ¿cierto? Y después en marzo del 2019 bajó a 307 toneladas. Después en abril pasó lo mismo, ¿cierto? Gráficamente se vio que en el mes de abril el comportamiento fue que en abril del 2019
2018 teníamos 290 toneladas y abril 2019 bajamos a 208 toneladas. Hubo una baja considerable y todo lo que hubo diferencias porque se iba a la planta de compostaje y reciclaje. Ya se pagaba menos en relleno sanitario y se trabajaba ya en lo que es la parte del compost. Bueno, aquí estamos en kilos también, lo que se evaluó semana a semana. Entonces hubo un comportamiento que se demostró gráficamente de que la planta estaba recibiendo una cantidad importante de material reciclable y compostable. Bueno, acá vemos también la cantidad, ¿cierto?, de toneladas en disposición de relleno sanitario. Hay un comportamiento, ¿cierto?, de enero a diciembre 18 versus lo que pasaba el año 2017. Vemos una diferencia importante también de material, ¿cierto?, que finalmente se iba a reciclaje. Bueno, tenemos ahí ya la parte del galpón que corresponde al reciclaje, papeles, cartones, latas, vidrios, es parte, ¿cierto?, de lo que llegaba a este galpón. Y el segundo galpón ya, ustedes ven una foto cuando estaba vacío, aquí ya en plena operación, material que llega, ¿cierto?, para ser, digamos, ya transformado en compost, ¿ya? Aquí también la gente está separando. Bueno, nuestras visitas que han sido muy importantes. Esta es una planta muy visitada y apoyada, por supuesto, también por Arcadis, quienes nos han hecho la asesoría técnica. Esta alianza estratégica nos han visitado de Arica a Punta Arenas. Esta máquina que ustedes ven la donó la Embajada de Canadá. Teníamos un problema serio en la parte operativa porque no teníamos cómo voltear las pilas, ¿cierto? Fue fundamental poder contar con esta máquina que la donó la Embajada de Canadá. Porque, bueno, la planificación las hay que voltearlas cada cierta temperatura, si no podemos fallar todo el proceso. Visita de Arica a Punta Arenas, nos visitaron las asambleas regionales, gobiernos regionales, ¿cierto?, para ver la experiencia, ¿cierto?, de este proyecto que fue financiado por gobierno regional, Subdere, el municipio, la comunidad, y la alianza estratégica también con la Embajada de Canadá y con Arcadia, digamos que ha sido súper importante. Bueno, ahí está uno de los operadores también indicando ahí cómo se prensan también todo lo que son lo que llega en plástico, digamos. La Anita puede después con más detalles poder contar un poquito. Estas imágenes muestran dos temas. Uno, el camión. La comuna de Santa Juana es la más grande de la provincia, por lo tanto no ha sido un desafío fácil llegar con camiones a cada rincón de la comuna, porque la gente enterraba la basura en el campo, generando contaminación de aguas. Desde el punto de vista. Don Ángel, está en silencio su micrófono. Ya, ahora no sé si se volvió, ahí sí. Volvió la imagen, ¿no? Ya, vemos el video, sí, pero no vemos la presentación. presentación. Por algunos problemas de internet, le estaba comentando, ¿cierto?, de la comuna del escenario que les manifestaba en principio, ¿cierto?, de un botadero de basura a tajo abierto a esta planta de compostaje que se ven acá en este lugar, entorno natural. La comunidad, nuestros dirigentes sociales y los colegios que fueron fundamentales, digamos, como socios de este proyecto. Y la visita, por supuesto, que municipalidades nos han visitado, delegaciones de todos los colegios de la comuna también, como socio estratégico. Los niños son los que llegan a la casa y le dicen a los papás cómo se tiene que hacer, digamos, la separación en origen, decíamos. Bueno, y esta última lámina muestra finalmente lo que estamos haciendo. Estamos entregando en los domicilios ya
compost, este material orgánico, ¿cierto?, que le sirve para su jardín, para su huerta, ¿ya? Así que bueno, cambió, como se dan cuenta, la realidad de un botadero de basura a tajo abierto, ¿cierto?, a poder reciclar, a poder hacer compost, entregar, y la gente es feliz de recibir, ¿cierto?, este material ya, de ver el ciclo completo, de que saben que con su trabajo están cuidando el medio ambiente y además están sacando un producto que después llega de vuelta a su jardín, a su huerta, ¿ya? Así que, en forma breve, digamos, eso es lo que les quería comentar. Disculpen los cortes nada más por el tema de internet. Anita, que está con nosotros, nos va a comentar también un poco la parte operativa. Ella es la que está todos los días en la planta y ha visto también cómo ha evolucionado, ¿cierto?, este proyecto y cómo pasamos de la teoría, ¿cierto?, de un proyecto en el papel a llevar todo esto a la práctica. Así que, Anita, yo le pediría que pudiera también compartir su experiencia. Aló, Ana. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si tienes una presentación o si quieres comentar sobre lo que presentó el alcalde. Bueno, como experiencia y los primeros tips que les podría dar a los municipios que quieran realizar este proceso en sus comunas, lo principal es contar con la maquinaria adecuada, porque nosotros fue el primer problema que tuvimos. No teníamos, por ejemplo, la chipeadora, que también fue donada por Canadá, cargador frontal para voltear las pilas. Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Ana. ¿Se escucha? Bien. Te escuchamos. También está el control de vectores, el control de parámetros de las pilas, tener personal capacitado, la comunidad es fundamental, sin ellos no podemos funcionar, no llegaría la materia prima a la planta, que es lo principal, tiene que llegar en buenas condiciones, realizar el catastro, ojalá, nosotros no lo hicimos, pero al principio debimos haber hecho un catastro inicial de saber con cuántas viviendas partimos. Ahora lo tenemos, estamos cerca del 50% de la población que está participando, una difusión constante, capacitaciones constantes, no solamente quedarse con la primera capacitación, que por lo de nosotros fue un año, como decía don Ángel, en paralelo a la construcción de las instalaciones, estamos capacitando a la comunidad, pero la capacitación tiene que ser constante, porque esto es cambiar un hábito. Y se hace cateteando a la gente que tal cosa va en tal parte, que tal cosa ya es basura, tal cosa es orgánico. Aún después de casi 2 años de funcionamiento, la gente nos pregunta, ¿esto lo puedo disponer en tal contenedor? Entonces, formar una conectividad entre el equipo de la planta con la comunidad. Nosotros gestionamos tener un teléfono verde que le llamamos. La gente es mucho más cómodo hacer sus consultas mediante WhatsApp. Nos preguntan, nos mandan la foto, ¿esto puede ir aquí? Le respondemos sí, no, tiene que disponerlo limpio, aplastado. Entonces, generar una conectividad con la comunidad es fundamental. Perfecto. Otro, como les decía, el control de parámetros de las plantas, de las pilas de compostaje, tiene que hacerse. Nosotros al principio partimos sin nada. Por ejemplo, un parámetro a controlar es la humedad. Yo lo hago con la mano. Algo súper artesanal y fácil. Ver cómo está funcionando la pila día a día, la temperatura, el pH. Quizás mandar análisis las pilas ya sea a la mitad del proceso y al finalizarlo. Nosotros lo hicimos y nuestro compost nos salió tipo A. Todo en regla de los parámetros según la norma 2880. Por lo tanto, empezamos a entregarlo. En este momento estamos en el proceso de envasado y entrega, como decía don Ángel, y en este momento hay un colega entregando el compost en la comunidad. Con él hicimos un catastro de las viviendas que están participando, y también esto motivó al vecino que no lo está haciendo a integrarse al proceso. Porque, por ejemplo, hay 3 casas, la del medio no recicla y las de sus lados sí, y vio que el vecino de la derecha y de la izquierda recibieron y él no.
Entonces ahí lo enganchamos al tiro de que, mire, hágalo porque en un mes más le va a llegar su saco. Y puede ser que hay gente que lo ve como tierra, pero hay gente que lo agradece mucho ver que su cáscara de plátano, de papa, etcétera, se transformó en un abono para la tierra. Entonces la gente en este momento, con lo que estamos haciendo, está súper feliz y se nos está sumando gente. Que la idea es que lleguemos al 100% de la comuna urbana, y como decía, en este momento contamos con el 50%. Entonces estamos viendo que con este como un potenciador entregar el compost, se va a sumar más gente. Entonces, como resumiendo, lo ideal es que cuenten con las máquinas adecuadas, con el personal capacitado, ya sea en planta y para difusión, y la comunidad es fundamental. Perfecto, Ana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la experiencia. Después de ambas presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas y de conversación. Así que les pido un poco de paciencia y guardar las preguntas para ese momento. Y bien, ahora vamos con Giancarlo Ribano de la Municipalidad de Talca, el principal responsable de que la planta esté en fase de construcción. Ha sido un proceso, no quiero decir largo, porque la verdad es que yo creo que Talca lo ha hecho bastante rápido, son los tiempos que son, digamos, han pasado un poco 2 años, quizás casi 3, hasta llegar a este punto, pero valió la pena y bueno, se hizo todo lo más rápido que se pudo y hoy día ya se está construyendo. Giancarlo, no sé si me escucha. Sí, hola Gerardo, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a esta reunión y así poder compartir las diferentes iniciativas que vamos desarrollando en estas comunas. Necesitaría sí que el alcalde me diera el permiso para poder compartir. Si me puede, el anfitrión, el alcalde Don Ángel, si me puede dar el permiso para poder compartir. ¿Y qué dice tal? Don Ángel, no sé si nos escucha. No sé, Giancarlo, si tú tienes que hacer la solicitud. Ahí está compartido. Perfecto. Ahora, Giancarlo. Giancarlo, no te escuchamos, estás en silencio. Perfecto, ahí estamos. Ahora sí. Vamos al tiro a... Hay personas que están esperando para poder entrar. Sí, si las puedo autorizar a todas, gracias. Sí, vamos a utilizar aquí. Admit all. Perfecto. Vamos. Bueno, en Talca, ¿cierto? Desde ya hace 3 años que estamos trabajando en este proyecto de planta de compostaje. Desde la administración de nuestro alcalde, Juan Carlos Díaz Bendaño, ha sido necesario ir desarrollando diferentes iniciativas dentro del municipio y dentro de la gestión de residuos que nosotros hacemos, con el fin de encontrar una ciudad un poco más sustentable. Por lo tanto, es necesario que nos vayamos estableciendo diferentes pilares, ¿cierto?, de trabajo y programas de reducción, así poder ir materializando cada una de estas iniciativas. Bueno, desde un principio empezamos a trabajar con el programa de reducción y reutilización, considerando la descontaminación atmosférica, la reducción de los plásticos por las bolsas
plástica, ¿cierto? Que ya está masivo en todo Chile. Luego nos empezamos a trabajar en los programas de reciclaje y más específicamente en el reciclaje orgánico, ¿cierto? Como un programa de valorización. Y paralelo a eso, esto se materializa, ¿cierto? Una vez teniendo esta producción de compost, al tiro lo miramos que podríamos desarrollar algún emprendimiento social a través de huertos urbanos, viveros vecinales, viveros comunitarios, en fin. Todo esto es factible siempre y cuando tengamos un programa de educación ambiental que es no es un pilar acá en este caso, es una viga que le llamo, que es transversal a cada uno de estas iniciativas. Si no tenemos programa de educación ambiental, difícilmente podemos llegar a concientizar a la gente para que ellos cambien su forma de actuar y que nos ayuden a reciclar lo que se pueda reciclar. Y en este sentido, nosotros empezamos a revisar algunos datos. En Talca generamos mensualmente alrededor de 8.300 toneladas de basura, es lo que llega directamente al relleno sanitario. Existen estudios, ¿cierto?, del año 2014 y una proyección al año 2018 de que la materia orgánica presente en los residuos sólidos domiciliarios corresponde a un 54%. Por lo tanto, vimos aquí una tremenda posibilidad y dijimos, ok, tenemos materia orgánica, ¿cómo empezamos a compostar el material orgánico? Sin embargo, para llegar a separar lo que se genera en las casas, tiene que pasar muchas etapas antes de eso. Y por otro lado, nosotros como municipio y como gestión de residuos tenemos que tener el know-how de cómo recuperar lo orgánico. Por eso es que vimos la posibilidad de recuperar directamente el material que viene desde la feria y desde las mantenciones de las áreas verdes de la ciudad. Entonces, algunos antecedentes: tenemos disponibilidad de material orgánico, tenemos la necesidad urgente de reducir los residuos orgánicos dispuestos en el relleno sanitario, porque esto ya conocemos la literatura que nos explica que genera metano, CH4, un gas de efecto invernadero 21 veces más contaminante que el CO2. Además, generar una oferta para satisfacer esta demanda de reciclaje, tanto comunal como regional. Y lo que les mencionaba anteriormente, existe la oportunidad de generar educación ambiental y una oportunidad de generar un producto compost, sustrato compost para la ciudad y las ciudades. Entonces, seguimos analizando un poco de datos. En Talca se dispone en relleno sanitario alrededor de 100.000 toneladas. Hemos visto acá un comportamiento bastante exponencial, ¿cierto? Va en aumento. Sí, en el año 2008 vimos aquí una reducción muy baja, de la misma forma en el año 2018. Esto se explica directamente por las iniciativas de reciclaje que se han ido adoptando en el tiempo. Además, tenemos los datos de las podas urbanas. Mensualmente, como promedio, generamos 216 toneladas, las cuales van vertidas al relleno sanitario. En algunas ocasiones, otras ocasiones es recuperado en parcela, en acopio, en la parcela municipal. Sin embargo, siempre, todos los años, teníamos un problema, un foco de incendio. Un riesgo para la ciudadanía, un riesgo para la contaminación ambiental. Otro factor más que nos indicaba de que teníamos que empezar a procesar este material orgánico. Y el cual consiste principalmente en esto: follaje, ramas, tallos, ramillas, troncos, prado, ¿cierto?, que se genera en la ciudad y que no se le está dando ningún uso. Además, en la macroferia tenemos datos reales del material que llega al relleno sanitario, mensualmente un promedio de 260 toneladas, desde directamente la macroferia. La macroferia es el segundo centro de abasto más grande de Chile, después de Lovallayor. Talca tiene un centro de distribución de fruta y verdura más importante después de Lovallayor. Seríamos el segundo. Además, esto consiste en las imágenes, ¿cierto? Fruta, verdura, que vienen finalmente de un proceso de descarte en la comercialización. Aquí los microferiantes o los macroferiantes buscan comercializar, sin embargo, se les van descomponiendo por un proceso natural, el cual ya no es comercializable y se dispone y se bota.
Por lo tanto, ahí vimos la tremenda oportunidad de poder aprovecharlo, y de esta forma estaba agregando uno nuevo invitado ya. Y de esta forma poder producir un material sustrato compostaje. Esto es, el compost en el fondo es un sustrato que permite el desarrollo de vegetales de producción producción de agricultura, ¿cierto? Y para poder la área verde tener un mejor desempeño de la misma forma. Entonces nos propusimos un objetivo general, que es reducir la cantidad de basura que va al relleno sanitario, reducir la cantidad de orgánicos que van al relleno sanitario, y que provienen principalmente de estos tres orígenes, pero con un concepto de valorización. Para lograr este objetivo general era necesario fijarse objetivos específicos. El primero consiste en diseñar e implementar esta planta de compostaje. Bueno, nos demoramos 3 años, bien como lo comentaba Gerardo, 3 años desarrollando este proyecto desde la ingeniería, desde la factibilidad técnica y económica de esto. Y elaborar además un programa de educación ambiental, el cual estamos próximos a echar a andar con los colegas de Arcadis. Y además, tener claro de que debe existir un sistema de abastecimiento. Esta planta de compostaje no sacamos nada con tenerla ahí disponible, sin tener un programa de abastecimiento permanentemente, y además un programa o un plan de despacho de la producción que tenemos en ese lugar. Voy a admitir a otros colegas que ya. Definimos los siguientes beneficios. Disminuir los costos. Por un lado, ya no estamos pagando por este material porque lo estamos rescatando, lo estamos aprovechando. Se libera capacidad del relleno sanitario. Tenemos una reducción de gases de efecto invernadero, equivalente a 85.000 toneladas equivalentes. Eficiencia en los recursos municipales, disponer de la primera planta de compostaje, generar la oferta, ofertar compost, desarrollar un programa de educación ambiental, temas que ya hemos ido conversando. Y lo más importante es dotar a Talca de esta infraestructura, y así poder tener dónde tratar estos residuos que son tan valorizados. Aquí tenemos un gráfico que nos compartieron los colegas de Arcadi, que forma parte del estudio y el desarrollo de este programa. Aquí con esto conseguimos una mitigación, como le explicaba recién, de 85.606 toneladas equivalentes de CO2 durante el periodo 2021 a 2040. Es decir, que esto corresponde a 667.000 viajes ida y vuelta desde Talca a Santiago, para poder un poco magnificar cuál es el impacto y la huella de carbono que significa al medio global. Dentro del desarrollo con los colegas de Arcadi y del programa de cooperación Chile-Canadá, nos enfocamos en 3 líneas de trabajo. La primera consistía en capturar gas del relleno sanitario, lo cual todavía está ahí. Es un proyecto que está en carpeta y se debe seguir desarrollando. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos con la cooperación de Chile-Canadá. El sueño, ¿cierto? La utopía era un digestor anaeróbico. ¿Por qué no? Pensar en una inversión muy, muy elevada, pero que permitiría generar biogás y, por ende, electricidad a través de la combustión de este. Pero lo más inmediato y de donde debe partir cada ciudad en la gestión de residuos orgánicos es a través de un proceso de compostaje. Por eso le dimos punch a este proyecto, el cual vamos a ir revisando a continuación. Para esto era necesario revisar cómo financiábamos. Y aquí dijimos, el alcalde se reunió, ¿cierto?, cuando nos juntamos con los canadienses en la primera instancia, aquí en la oficina de la municipalidad, e invitamos a participar a Subdere. Ellos en esa oportunidad, muy de acuerdo con nosotros, considerando la importancia de este proyecto, nos dijeron, ok, desarrollen el proyecto y postulemos a un programa de mejoramiento de barrio, un PMD, el cual fue aprobado exitosamente, con algunas correcciones obviamente, pero obtuvimos el RS y ya tenemos el monto suficiente para poder iniciar la construcción de esta infraestructura.
Subdere se puso con los montos, el financiamiento para la construcción del establecimiento. Por otro lado, con el gobierno regional se desarrollaron 3 proyectos circulares 33, uno para la maquinaria principal, que es la que manipula el cargador frontal, que tiene que realizar las mezclas y armar las pilas de compostaje. La segunda máquina que se logró financiar aquí es la línea de trituración. Es muy importante que todo el material que vaya llegando a la planta de compostaje se reduzca su granulometría, me refiero al tamaño de partícula, y de esta forma esta línea es posible que nos puedan ir triturando el material para su posterior proceso de compostaje. Y la tercera máquina consiste en un proceso de clasificación o arnereo, y aquí nos financian una máquina de última generación que se llama en inglés un trommel, y que permite clasificar el tamaño de la partícula al final del proceso. O sea, nosotros podemos al final del proceso decir, vamos a producir un compost de bajo 10 milímetros, bajo 15 o bajo 20 milímetros, y así según el uso que se le puede ir dando tanto en la agricultura como en jardines y viveros. Además, los costos operacionales fueron aprobados por la Ilustre Municipalidad de Talca. Esto fue al Consejo Municipal. Ellos nos aprobaron esta iniciativa y de esta forma vamos a poder operar la planta de compostaje. Y el último antecedente, ¿cierto?, para el financiamiento consiste en la donación de la tecnología, que forma parte del convenio con los canadienses y con Arcadis. Ellos nos hacen una donación de tecnología que consiste en una lona, una membrana Gorotec, la cual permite, junto con un sistema de control y monitoreo, permite la descomposición acelerada de la materia orgánica y del desarrollo, obviamente, de los microorganismos presentes en ella. Este es un cuadro resumen. El sistema Gorotec está evaluado en 200 millones de pesos, que forma parte del aporte del gobierno canadiense. Luego el monto de la infraestructura, 241. La preparación terreno por parte de la municipalidad, 63. Cargador frontal, 124, 178, 174, las 3 máquinas. Y esto directamente suma un total de 1.176 millones. Esto permite consumir 6.000 toneladas al año de material orgánico. ¿Dónde? Bueno, en Talca, a 15 kilómetros de la ciudad, tenemos nuestro relleno sanitario, propiedad de la Municipalidad de Talca. Este es uno de los temas más importantes cuando las municipalidades quieren hacer su gestión de residuos, disponer de un sitio que les permita manejar de la mejor forma posible. Y en Talca nosotros tenemos el sitio y tenemos un relleno sanitario operando hace más ya de 5 años, de 15 años, perdón. Entonces, dentro de la parcela, del lote completo, identificamos un polígono que está marcado ahí, y ahí es donde nosotros proyectamos la construcción de la planta de compostaje. Bueno, vamos a ver un video para poder explicar la proyección de este establecimiento. Un minuto, por favor, que lo estoy ubicando. No hay problema. Aquí está. Ya. Corre video. Bueno, este es el acceso a la planta de compostaje. En primera parte se ve un galpón
donde va ubicada la primera máquina, la trituradora. En cada recepción de residuo orgánico es necesario un control visual y un registro del peso de cada una de las cargas, así poder obtener finalmente, después de cada periodo, un valor de rendimiento. Esta es la línea triturado, la cual procesa el material directamente proveniente de la ciudad para su posterior manipulación al exterior del galpón. Tenemos una losa de 1.600 metros cuadrados, la cual permite procesar y armar las pilas de compostaje para la descomposición. Además, esta planta considera una piscina de 25.000 litros, de 25 metros cúbicos, para recuperar el agua lluvia y los líquidos percolados y generados en el sitio, por el material cierto vegetal. Estas son las pilas de compostaje, están cubiertas con la lona Gorotex, y a mano izquierda se puede ver ya en la etapa de maduración, la segunda etapa del proceso, donde se está a la espera de lograr condiciones de equilibrio, tanto de pH, humedad y contenido de nutrientes, para poder finalmente arneriarlo, clasificar y poder sacar el tamaño de partícula que se requiere compostar, perdón, que se requiere como compost final. Bueno, esta planta de compostaje va a estar aquí en Talca, a 15 kilómetros de Talca, y va a estar abierta a todas las entidades que quieran venir a participar de ella y venir a aprender de esta iniciativa. Perfecto. Volvemos con la presentación. Este es un ejemplo, una imagen referencial. Aquí vemos una planta de compostaje, se ven al fondo la ciudad, ¿cierto? Edificio, y con esto se entiende que es posible tener una planta de compostaje al lado de una ciudad. No obstante, nosotros vamos a estar un poco alejados, pero bueno, se ve la experiencia en otros países que se arman plantas de compostaje cerca de la ciudad. Inclusive dentro de la ciudad hemos visto alguna experiencia. Las pilas de compostaje es necesario realizar una ventilación forzada a través de un soplador, que no tiene ninguna otra ciencia que una unidad que con una aspa, con un volante y una aspa que va generando aire, y este se va inyectando permanentemente al centro de la pila por la parte inferior. De esta forma nos ahorramos el proceso de volteo, como se conoce convencionalmente, las pilas de compostaje que no tienen este sistema de aireación. Es necesario estar inyectándole aire a través de la manipulación, a través del movimiento de las pilas. Acá en este caso no es necesario, por lo tanto nos ahorramos algunos costos operacionales y se inyecta de forma eficiente el aire. Esta es otra imagen referencial. La pila de compost está cubierto con la membrana Gorotex. Esta membrana permite que transpire el material, que vaya perdiendo humedad, y por otro lado evita de que se sature de humedad con los efectos del clima de la lluvia. Además, permite la aceleración de la descomposición, o sea, genera condiciones favorables para que los microorganismos puedan mantenerse a una temperatura de 70, 80 grados Celsius, y así puedan obtener un desarrollo del mismo microorganismo, y así se va comiendo el material orgánico y se va descomponiendo. Además, esta tecnología tiene un sistema de control, de monitoreo, que uno va controlando permanentemente las temperaturas en los diferentes lugares de la pila de compostaje, los contenidos de pH, la concentración de hidrógeno, el contenido de humedad, y con eso podemos ir monitoreando de forma remota inclusive la descomposición y el proceso de compostaje. Es importante por el contorno de la pila de compostaje cubierta con Gorotex tenerla bien fija al piso de forma sellada con algunos contrapesos. Bueno, este es un poco el proceso general. Tenemos el origen,
¿cierto? Importante que en la fuente nosotros hagamos una clasificación y que el material sea transportado lo más limpio posible, sin materiales extraños, sin plástico, sin suncho, sin, bueno, cartones. Por el momento estamos explicando que no vamos a mezclarlo, pero sí en un futuro es posible compostar el cartón y el papel, que esté siempre y cuando que esté libre de scotch y de plásticos intermedios o con cera, que también ocurre en la industria del cartón. Posterior a eso tenemos un triturado, manipulación con el cargador frontal, triturado, para luego ser mezclado e ingresándolo al proceso de compostaje durante 4 semanas de compostaje y 4 semanas de maduración. Con esto tenemos una producción de compost a los 2 meses, no así un sistema convencional que tenemos que esperar 8 hasta 9 meses hasta tener tantas de producción. Posterior, terminamos con el proceso Trommel, que es clasificado, y así poder dar uso al material del compostado. ¿Qué es lo que ocurre en la macroferia? Aquí tenemos un flujo de proceso. Para que ocurra un abastecimiento eficiente y eficaz, es necesario que en la macroferia, donde se van acumulando los residuos, nos hagamos un doble clic, ¿cierto? Una pregunta, y digamos, ¿esto es reciclable o no es reciclable? Y así los mismos colaboradores, la gente que trabaja en este establecimiento, los clientes y los mismos macroferiantes, los comerciantes, sepan que existe una nueva modalidad para disponer su basura. Si es basura común, obviamente pasa directamente a camión recolector y se irá a relleno sanitario. Si tenemos material reciclable, sea PET, vidrio, papel o cartón, disponerlo en ese tipo de contenedor y dejar libre el material orgánico, el cual sería un contenedor específico para el compostaje. Y estos contenedores estamos viendo la posibilidad de poder gestionar alguna adquisición y así poder hacer un transporte de mayor volumen. Y este material se envía directamente a la planta de compostaje. Luego, por otro lado, en la ciudad, el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato tiene la responsabilidad de manipular los residuos de las mantenciones. Entonces aquí es importante considerar si es necesario astillar o no, y si no es necesario astillar, se envía directamente a la planta de compostaje, y las ramas, por otro lado, o las podas y los raleos son astillados en origen, ¿cierto? Aquí en la ciudad con un sistema de astillado móvil para su transporte eficiente, porque si transportamos la rama y los árboles, ¿cierto?, de forma estéreo, no es muy conveniente, es muy poco eficiente, y además que es una carga mal estivada, es necesario tener un proceso más eficiente de transporte. Por eso que es necesario astillar en el origen antes de llevar toda la biomasa forestal que se genera en la ciudad. Y llegando a la planta de compostaje, vamos a recibir por un lado 3.000 toneladas al año y por otro 3.000 toneladas al año de orgánico vegetal para su control en el ingreso, lo cual se registra en una base de datos. Además, es necesario volver a preguntarse, ¿se requiere triturar o no? Ingreso a la línea de triturado. Si es no, ingreso a la zona de acopio para su posterior armado de pilas. Iniciamos el proceso de compostaje. Tenemos el periodo que corresponde a 4 semanas para posterior registrar cada uno de los datos de la producción que estamos generando, luego al proceso de maduración y finalmente clasificación. Cada uno de estos procesos productivos deben ser registrados en una base de datos, así poder tener cómo cuantificar el resultado al final de la operación. Cuando tenemos algunas partículas que no cumplen la clasificación, esto es necesario volverlo al inicio y así poder volver a compostar, ya que el tamaño estaba sobre el proceso clasificado, y así volver a reingresarlo y para su futuro compostado. Finalmente, debemos llevar este material a una zona de almacenamiento
y luego se define y según cómo nos vaya con las ventas o el plan de distribución de este material, si se deben sacar en algún tipo de envase, formato retail, y por qué no despacharlo en forma de granel. Aquí lo ideal sería que llegara, por ejemplo, un camión de Linares o de Maule o de San Clemente, de las comunas que son vecinas, llegue con su material orgánico y después que este mismo camión aproveche de su flete de retorno cargado con compost. Eso sería como que de esa forma podríamos tener una huella de carbono mínima. Entonces la oferta que tendríamos, saco de 25 kilos, entrega al detalle, granel. Aquí, como explicaba Ana, como lo hacen ahí en Santa Juana, es posible hacer promoción, ¿cierto? Vecino, trae tu reciclaje, trae tu reciclable, tu material reciclable, y nosotros te vamos a entregar compost para tu consumo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de los agricultores, mismos agricultores de la macroferia, además los parques y jardines de la comuna y de la región, ¿por qué no invitar a participar a colegios municipales y particulares, agricultores del INDAP de Prodesal, que muchas veces ellos están pidiendo financiamiento para comprar fertilizante, abono y fertilizante, lo cual lo podríamos encontrar directamente con el compost, que es rico en macro y micronutrientes. Además, invitaríamos a privados, ¿cierto? Siempre es necesario construir parques y áreas verdes, plantaciones forestales, ¿por qué no del sector agrícola? Y poder comercializarlo directamente con ellos, así poder cubrir los costos de esta operación. Bueno, y en lo que se nos viene... sí. Estamos un poquito pasados de tiempo, no sé si podemos ir cerrando para pasar a las preguntas, sí, y quizás podemos ir agregando algunos detalles que se te hayan quedado. Estamos terminando, estas son las últimas láminas. El programa de educación ambiental involucra stand, transmitir a través de WhatsApp, transmitir a través de tríptico, flyer a la gente para poder explicarle cómo se debe hacer la separación. Y de forma gráfica fuimos desarrollando algunos diseños, ¿cierto? Para que ellos pudieran entender el proceso. Disculpe que esté con gente aquí al lado, están hablando muy fuerte. Y estas son las imágenes, ¿cierto?, que explican cómo se debe clasificar y por qué cuál es la importancia de recuperar lo orgánico y su futuro uso. Otra gráfica, en el fondo se explica de que lo que sí es aceptable es todo lo orgánico y lo no aceptable es la mezcla de esto. Y la imagen del lado derecho explica de que vamos a tener un aire más limpio, menos basura en el relleno sanitario y más campo enriquecido nutritivamente. Estos son póster que se le va a explicar a la gente de lo que se puede compostar y lo que no se puede compostar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por dejarme terminar. No, gracias a ti, Jan. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos quedan algunos minutos. Tenemos programado tener este webinar hasta las 11:30. Nos gustaría invitar a don Ángel, a Ana y a Jan a que puedan prender sus cámaras y podamos tener una conversación. Tenemos algunas preguntas, también han llegado varias preguntas de la audiencia. Se conectaron en algún minuto casi 100 personas, así que estamos muy contentos en realidad por la convocatoria. De todas maneras, este webinar va a quedar grabado y disponible para otros colegas que a lo mejor quieran también conocer un poquito de estas experiencias, así que ahí lo vamos a difundir. Y bueno, tenemos algunas preguntas, no sé, alcalde, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, por acá, escuchando. Perfecto. Bien, pues tenemos algunas preguntas para usted, alcalde, principalmente. Bueno, la planta de Santa Juana ya lleva un tiempo funcionando. Entonces ya quizás pasaron la etapa más crítica, ¿no es cierto?, de la preparación del proyecto, de la financiación, de la construcción, de marcha. Pero desde su visión, digamos, ¿cuáles son los desafíos que quedan de ahora en adelante?
¿Hay cosas que se podrían mejorar? ¿Qué se le ocurre a usted que podrían ser los próximos desafíos para Santa Juana en términos de este programa de reciclaje? Sí, bueno, como le mostramos, ¿cierto? Logramos cambiar una realidad horrible que había de manejo ambiental a diría yo que a un tema bastante más de buenas prácticas, ¿ya? Que es totalmente replicable. Ahora, los tiempos de formular un proyecto, postularlo, construirlo, educar a la comunidad, motivar a la comunidad, yo creo que es un ciclo completo como de 5 años ya. Yo creo que ya los tiempos se van a cortar, ¿no? Como lo está haciendo Talca, por ejemplo. Talca lo está cortando. Nosotros en aquellos tiempos tuvimos que romper varias barreras para llegar a esto. Es bastante más difícil. Hoy día hay, digamos, hay un poco más sensibilidad en el tema ambiental, por lo tanto los gobiernos regionales, subdere, están un poco más accesibles a invertir en esto, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo diría? Bueno, primero recomendar que todos que se motiven a hacerlo, ¿ya? Le Y pedimos a en los segundo lugar, participantes que puedan apagarse. recursos se van a encontrar, aliados y alianzas estratégicas se van a encontrar, como Arcadi, por ejemplo, gobierno de Canadá, que han sido muy importantes, y el compromiso de la comunidad, yo creo que es lo más importante. Este proyecto fracasa si la comunidad no está inserta, si la comunidad no se convence de lo importante del cuidado del medio ambiente y de los beneficios del proyecto, y no participa, un fracaso. Disculpe, alcalde, un segundo. ¿Sí? No, es que había un micrófono encendido y no nos dejaba escuchar. Ahora sí, por favor, adelante. Ya. Entonces, yo creo que los recursos están. En segundo lugar, la comunidad es fundamental. Y en tercer lugar, yo creo que esta política pública, porque además el Ministerio de Medio Ambiente ha definido, ¿cierto?, el año 2040, que una buena cantidad de comunas del país puedan ser parte del reciclo orgánico. Ya que yo creo que es súper importante si queremos bajar las emisiones y queremos hacer un aporte real al medio ambiente. Cada vecino lo puede hacer, cada comuna lo puede hacer. Yo creo que es una estrategia importante de jugársela por ella, ya como política pública. Pero además, como política pública, yo creo que debería incentivar a las comunas que se están atreviendo a, por lo menos, apoyar en los costos de operación al menos el primer año de funcionamiento, o segundo, porque esto, yo digo que todos nos esforzamos, ¿cierto?, para que nazca la guagua, aporta al gobierno regional, aporta a la subdere, el municipio, pero nació la guagua y hasta por ahí no vamos, caminen solitos, en lo que es costo de operación, por decir alguna cosa, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que esta política pública, si queremos que los municipios se incentiven, se motiven, porque además, yo diría que el 80% de los municipios de Chile dependemos fuertemente del Fondo Común Municipal. Yo diría que por lo menos un 75%, ¿ya? Por lo tanto, los ingresos propios son escasos. Y aún así, este municipio con ingresos propios muy escasos, nos atrevimos a sacarlo adelante. Por lo tanto, yo creo que esto se puede hacer, ¿ya? Pero sí, como política pública, acá será el gobierno regional, será el Ministerio de Medio Ambiente, será la SUDERE, que a todo esto en la SUDERE existe una glosa donde los gobiernos regionales están facultados para poder apoyar en costos de operación. Nosotros lo hemos intentado 2 veces en el gobierno regional de acá, pero todavía no lo hemos podido sacar adelante. Entonces, esto tiene que ser más allá de que seamos o no seamos de los mismos colores políticos. Esto tiene que ser una política pública instalada, que el municipio que se lanzó va a ser apoyado, ¿cierto?, como política pública, independientemente de qué color político sea el alcalde, ya, porque de repente los colores políticos también en esto, también hay el corazón late más de repente cuando el intendente es el mismo color del alcalde y con el gobierno, y esta cosa es un ciclo. Yo llevo 5 periodos de alcalde, por lo tanto he sido alcalde con distintos gobiernos, distintos ministros, distintos intendentes. Por lo tanto, yo creo que esto debe ser una política pública, ¿ya? Más allá de quien esté al frente como alcalde, como intendente o como gobierno, ¿ya? Y apoyar a los municipios que se lancen y se atrevan, ¿ya? Porque aquí hay una apuesta que los primeros años, si uno fuese, digamos, si estuviéramos viendo aquí rentabilidad económica, a lo mejor no hubiéramos estado en esto, ¿ya? Pero nosotros tenemos una convicción ambiental
y por eso estamos en esto, porque tenemos una convicción ambiental. Con el tiempo yo creo que van a dar los equilibrios financieros, pero en la partida no, y en la partida por eso se necesita que apoyen con los costos de operación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, alcalde. En realidad, qué mejor que escuchar la experiencia de alguien que ya lo está haciendo. Muchísimas gracias por compartir esa observación, que seguro que van a ser muy útiles. Aprovecho de hacer un comentario. Jan, por favor. Sí, al tiro del alcalde, para entrar en discusión un poco, los costos operacionales, bien, pero es posible, con la producción que ustedes van generando, tratar de, con ese material que van sacando que es comercializable, hacer alguna asociación con alguna entidad que les puedan recibir este material y pueda generar algún ingreso, una orden de ingreso para las arcas municipales, y así pueda ir cumpliendo un poco con los costos de su operación. No sé si... Sí, a ver, yo creo que la idea es esta, la idea es que esto, digamos, el compost tenga un valor, ¿cierto? Y se pueda comercializar. Pero hoy día nosotros, si ustedes se dan cuenta, estamos apostando a que más gente se sume al proyecto. Por lo tanto, el compost hoy día se lo estamos entregando al vecino que lo entregó orgánico, le estamos entregando compost, la gente está feliz, la está usando en su jardín, en su huerta, y el vecino al lado que no estaba participando, hoy día se está entusiasmando. Entonces, nuestra estrategia hoy día es que más gente se sume. Después vamos a entrar seguramente porque va a haber mucha producción más y vamos a tener como excedente perfectamente para entrar ya a la línea de comercialización. Perfecto. Sí, bueno, y quizás ahí comentar que cada municipalidad tiene su equilibrio económico también. Aquellas que tienen el relleno sanitario más lejos, que tienen costos de disposición más altos, probablemente la ecuación le funcione un poco mejor. Acá en Santa Juana la planta de compostaje está mucho más cerca que el relleno sanitario. Ahí nos contaban que entiendo que al día de hoy, ahí corríjame alcalde o Ana si es que estoy equivocado, pero entiendo que aproximadamente se ha reducido las toneladas enviadas de relleno sanitario en un 20%, lo que no deja de ser, digamos, entre los ahorros de transporte y los ahorros de costo de disposición, de todas maneras que van sumando. Y también decir que hacer las cosas bien tiene su costo también, o sea, no podemos esperar, estamos partiendo de una línea base bastante precaria. La disposición final tiene externalidades que no estamos considerando. Por lo tanto, coincido con el alcalde que la visión, la visión de evaluación tiene que ser más amplia, ¿no es cierto? Y tratar de incorporar todas las otras variables que también afectan este tipo de inversiones públicas, que al final buscan el bien común más allá de solamente el costo-beneficio, que por supuesto que es importante, pero yo creo que con este tipo de políticas estamos avanzando a básicamente tener un país mejor de lo que tenemos ahora. Ana, queríamos también invitarte a compartir algunas reflexiones respecto, tú que estás ahí involucrada en la operación de la planta, ¿no es cierto? Ahí donde las papas queman, recibiendo lo que separan los vecinos, después armando las pilas, monitoreando el proceso. Quisiera que nos contaras un poquito cuáles son los puntos críticos del proceso, en el fondo, dónde hay que poner a lo mejor más atención, cuál ha sido quizás la fase de compostaje que a ustedes les ha costado a lo mejor un poco más dominar, qué sé yo, no sé si nos contaban que no han tenido muchos problemas de olores, que en realidad uno puede entrar, ustedes tienen una planta de compost que está bajo techo, que tiene muros, y uno podría pensar que a lo mejor el olor es intenso, pero parece que no es así. No sé si nos puedes contar un poquito respecto a los principales problemas y cómo han aprendido a manejarlo. Bueno, con respecto a los olores, si pudieron ver en la presentación, en la imagen del galpón donde está ubicado el compostaje, está diseñado con rendijas para que genere la ventilación natural. Quizás sí eso fue un problema al principio cuando se presentó el proyecto a la comunidad, derribar el mito de que íbamos a estar llenos de vectores y de mal olor. Bueno, ya yo la regla que tengo en el galpón es si la materia orgánica llega lunes y jueves, el proceso debe partir el lunes y jueves. No puede quedar para el martes ni para el viernes. Por el tema de la mosca, los ratones, porque nosotros estamos ubicados a 10 kilómetros de la zona urbana. Estamos en pleno sector rural. A un lado tenemos un bosque, al otro lado tenemos un estero y hacia adelante tenemos el río. Entonces, andan ratones. Dentro del galpón jamás se han visto.
Una, por el control de vectores y por el proceso que les generamos. Nada queda al aire, la proporción con la que se mezcla con el material estructurante, con la materia orgánica, lo cubre completo, entonces no hay una tentación para el roedor acercarse a la pila, además de la generación del calor. Las pilas generan entre 50 y 70 grados Celsius el primer mes. Entonces no es atractivo para el roedor acercarse a la pila. Y el otro problema que tuvimos al principio, como le mencioné anteriormente, era la maquinaria. No teníamos cómo triturar la poda, la materia orgánica. Las primeras pilas sí no salieron con la granulometría adecuada. Por ejemplo, el material de poda no se degeneró, se degradó completamente. Por eso en el proceso de arneado quedó bastante material de descarte, que fue ingresado a otra pila posterior. Pero sí, el principal problema fue la maquinaria, que gracias al programa lo pudimos solucionar. Perfecto. Igual que nuestras pilas, por ejemplo, tienen 5, 4 metros de alto y voltear eso a pala era muy complejo y además como los tiempos los tengo divididos entre 2 galpones, ya sea reciclaje y compostaje, la mano de obra ya es fundamental. Cada minuto cuenta en la planta. Entonces con el cargador frontal, algo que me demoraba 4 o 5 horas, lo hago en 20 minutos. Perfecto. Entonces la maquinaria es fundamental. Perfecto. Bien, entonces es un proceso bastante controlable, por así decirlo. Si es que se tiene la infraestructura y la maquinaria adecuada, no... Claro. Es importante también destacar que ustedes no tenían experiencia anterior en compostaje, digamos, que han ido también aprendiendo en el camino, así que eso también es... Claro, al principio la capacitación que nos dieron fue de cierta proporción. Nos dieron una proporción para generar el compostaje. Y tuvimos que adecuarlo a nuestras condiciones climáticas, a nuestra materia prima. Y eso se va adquiriendo con la experiencia. Perfecto. Súper. Bueno, Ana, muchas gracias. Felicitaciones también por tu trabajo. Ha sido realmente extraordinario. Vimos los resultados ahí de laboratorio, el compost que están sacando y para hacer de las primeras partidas ha salido súper bien. Siempre la presencia de plástico quizás es un desafío permanente y yo creo que eso es algo que no pasa acá, sino que pasa en todos los lados que nosotros hemos conversado, Europa, Estados Unidos, Canadá, siempre el porcentaje de plástico en la separación es difícil de eliminar por completo, así que tiene que haber ahí un trabajo constante, pero felicitaciones además porque estás a cargo de las 2 plantas, porque eres una mujer líder, así que un ejemplo a muchas personas. Muchas felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Jan, tenemos algunas preguntas para ti. Principalmente tiene que ver con la escalabilidad y pensando un poco en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que está preparando el Ministerio de Medio Ambiente ahora, donde se establece una meta de un 30% de valorización de orgánicos al 2030, una meta bien ambiciosa. Ustedes están partiendo con un volumen, digamos, no quiero decir pequeño, porque no es pequeño, va a ser importante, pero si se quiere llegar en 10 años más a un 30% de recuperación, la verdad es que se tiene que escalar bastante. Entonces, ¿cómo lo ves tú en términos del modelo de operación? Que al principio va a ser completamente municipal, pero quizás cuando la planta alcance una escala mayor, quizás será pertinente, no sé, pensar en la incorporación del sector privado en la operación, tal como los privados operan rellenos sanitarios, quizás ahora tengan que empezar a operar rellenos sanitarios más plantas de valorización en el mismo sitio. No sé cuál es la visión de ustedes en Talca respecto de ese crecimiento futuro. Sí, en primer lugar, con respecto a la capacidad que nosotros vamos a tener de producción, las máquinas están sobredimensionadas, lo cual implica de que las máquinas nos van a poder satisfacer el requerimiento hasta 12.000 toneladas por año, con lo que tenemos hoy día. O sea, nosotros de aquí a 5 años más, si es que duplicamos el volumen, porque hoy día vamos a estar trabajando con macroferias, con las podas urbanas, pero el día de mañana van a llegar de packing, van a llegar de la comuna de Maule, van a llegar de empresas privadas, ¿cierto? Nosotros también queremos incluir los colegios, los establecimientos de salud, los restaurantes, los casinos, la cárcel,
donde se va generando harto residuo orgánico desde las cocinas. Pero sí, esto viene de la mano con autorizaciones ambientales, autorizaciones de salud. Y sí, efectivamente, la planta de compostaje de aquí a unos 5 años más, unos 10 años más, va a duplicar y esperemos triplicar y así poder ir cumpliendo las metas que establece la ENRO. Y si para eso es necesario tener algunas asociaciones con privados, yo no tengo ningún reparo de por qué no. Es necesario y así se debe hacer. Perfecto. Jan, quizás contigo también nos quedamos porque han habido varias preguntas respecto de los permisos. No sé si nos puedes contar un poquito en términos generales cuál fue el proceso por el cual atravesaron ustedes para obtener todos los permisos de operación, de funcionamiento de la planta. Sí, en el desarrollo del proyecto, lo primero fue considerar al sistema de evaluación ambiental, los temas ambientales, y nosotros nos encontramos con una barrera de una restricción que dice que cuando uno genera estos residuos que son provenientes de un proceso más o menos industrial, no puede superar las 30 toneladas por día. Y en ese sentido nosotros tenemos una planta diseñada que es capaz de recibir 20 toneladas, 24 toneladas por día. Entonces todavía nos queda por ahí alguna holgura. Y con el SEA nosotros tuvimos una carta de pertinencia. Si hubiésemos pasado las 30 toneladas por día, hubiésemos tenido que entrar al sistema de evaluación ambiental, lo cual involucra una evaluación, un estudio ambiental más recabado, consulta ciudadana, consulta a los vecinos, pero no fue el caso. Afortunadamente no fue el caso, logramos demostrar de que tenemos un proceso ordenado y que el material proviene de un descarte que se asemeja a un proceso industrial y que no vamos a sobrepasar las 30 toneladas por día. Por otro lado, salud, lo que más exige es que nosotros tengamos un manejo o tengamos la capacidad de reaccionar ante alguna emergencia. Por ejemplo, no sé, tormenta lluviosa o algún corte de camino, qué es lo que pasa si es que nosotros no podemos darle fluidez al proceso. Eso es lo que más. Y eso se va respondiendo en las consultas que te hacen la autoridad sanitaria, lo cual no es más tan complicado, solamente ponerle un poco de estudio y trabajar con ellos para poder darle respuesta a sus observaciones. Por otro lado, te piden la Dirección de Obras Municipales, el SAG, hay algunos trámites ahí que hacer con respecto a los sitios, los terrenos. Les recomiendo que eso sea el primer trámite. El permiso, el cambio de uso de suelo es muy importante. Bueno, y con la Dirección de Obras lo que más observan tiene relación directamente con la construcción. Por lo cual esa parte, como se realiza con algún ingeniero, alguna empresa consultora del rubro, se va respondiendo de esa misma forma. Perfecto. Perfecto, ahí compartir de todas maneras con los participantes del webinar que el programa Reciclo Orgánico desarrolló una guía de compostaje municipal, donde también ahí hacemos una descripción de todos los pasos que hay que atravesar para poder desarrollar estos proyectos, así que felices de poder compartirlo con quien lo requiera. Ahora en el caso de Santa Juana sí ingresó al sistema y también ahí, bueno, el plazo fue mucho más largo, fueron casi 10 años en realidad de tramitación desde la idea hasta la entrada, hasta la puesta en marcha. Seguramente ocurrieron otras cosas más allá del retraso en los permisos simplemente, pero en el caso de Talca, que no tuvo que ingresar al sistema, de todas maneras el tiempo total desde la idea a la puesta en marcha va a ser aproximadamente 3 años. Entonces no deja de ser, de todas maneras, un periodo importante de trabajo, donde yo creo que la perseverancia es lo más importante y poder ir avanzando de la manera más ordenada y constante posible. No son proyectos complejos, una planta de compost no tiene una complejidad técnica ni tampoco una complejidad de infraestructura muy grande, pero por supuesto que hay que cumplir con todos los requisitos regulatorios que se exigen. Al final del día
se están manejando residuos, ¿no es cierto? Residuos orgánicos que tienen una complejidad también especial. Pero bueno, yo creo que también el hecho de que hayan plantas en operación va a poder entregar información importante en términos de política pública para ir mejorando la regulación, ir ajustándose un poquito más a lo que realmente se requiere para este tipo de proyectos, que como nos decía, como nos comentaba Ana, si están siendo bien operados, bien monitoreados y se cuenta con la infraestructura y con la maquinaria adecuada, no representan mayores problemas. En términos del lugar, bueno, aquí en ambos lugares, tanto Santa Juana como Talca, están, bueno, Talca en la planta de compost está ubicada en un relleno sanitario en operación, y el proyecto Santa Juana está en un antiguo sitio de disposición. Así que ambos lugares, digamos, ya habían tenido cierta intervención en términos de residuos. Pero de todas maneras, cuando la planta se requiere instalar en otro lugar, por supuesto que ese lugar tiene que cumplir con todas las condiciones adecuadas para un lugar de manejo de residuos. Hay una pregunta de Yanko Cariceo. Saludos, Yanko, desde la Patagonia, y nos pregunta respecto de ordenanzas municipales. Ahí, alcalde don Ángel, si nos puede comentar, entiendo ustedes tienen una ordenanza municipal para retiro diferenciado. Y en el caso de Talca, ahí tengo la duda. No sé, Jan, si ustedes tienen esa ordenanza o si piensan hacer algo más adelante. No sé, don Ángel, si quiere nos comenta primero. Sí, nosotros aprobamos en el Consejo Municipal, ¿cierto?, una ordenanza que establece, digamos, todo el manejo de los residuos sólidos, las podas, todo lo que la gente saca de sus casas. Por lo tanto, se estableció, se sociabilizó también con la comunidad, con los dirigentes y el Consejo Municipal. Por lo tanto, tenemos una ordenanza que está funcionando en esta materia. Perfecto. Jan, no sé si nos quieres comentar, por ahora ustedes van a retirar de la macroferia y de poda y jardín, pero no sé si más adelante también tienen proyectado retirar orgánico de la comunidad. ¿Cómo lo piensan ¿Sí se escucha? regular? Por el momento no, orgánico, por el momento no. Me imagino que a lo mejor podríamos sacar alguna ordenanza para la macroferia o una ordenanza interna para la gestión de todo lo orgánico que se genera en la mantención de las áreas verdes. Por ejemplo, con CGE hay alguna oportunidad de desarrollar porque ellos hacen hartas podas por el tema de los cables aéreos. Lo que sí, nosotros posiblemente saquemos una ordenanza con respecto al reciclable, al inorgánico, el plástico, PET, el vidrio, el papel y cartón. Pero eventualmente, si vamos a ir desarrollando eso, va a ser muy fácil en un futuro poder armar una ordenanza para lo orgánico. Perfecto. Hay una pregunta también de Eduardo Aranea de Talca, perdón, de Temuco, pero es para Jan, que tiene que ver con el material estructurante. Ahí, Jan, tú comentaste que el material estructurante viene del contrato de mantención de parques y jardines, pero también una pregunta respecto de la educación con los feriantes, digamos, con la gente de la macroferia. No sé si nos puedes comentar un poquito más de ese plan de educación y sensibilización que se va a realizar con las personas de la macroferia, con los comerciantes. Sí, ese es un tremendo desafío que tenemos. Yo diría que es el más importante. Lo importante es en ese lugar disponer de diferentes contenedores, en primer lugar, disponer de una capacidad para recepcionar lo orgánico y lo no compostable. Lo no compostable se gestiona con la empresa de aseo de la ciudad, la empresa de recolección, la cual debería ser capaz de llevarse ese material directamente al relleno y así poder tener el material orgánico lo más limpio posible. Pero para eso estamos desarrollando junto con Arcadi, en nuestra última etapa del acuerdo de cooperación, porque aquí nosotros tenemos que ir a concientizar, a casi evangelizar a la gente, porque los macroferiantes es gente un poco con un nivel sociocultural bastante bajo, y para eso nosotros vamos a atacar ahí con monitores, con stand, con parlante, con música. Vamos a hacer un evento de tal forma de explicar que hoy día es una nueva modalidad. Y de esa forma esperamos tener la mejor aceptación de ello.
y además está considerado un puerta a puerta. O sea, hay que ir a cada uno de los locales, entregarle un flyer al comerciante, explicarle toda esta nueva metodología, esta nueva modalidad de trabajo a los colaboradores, a los trabajadores que hacen aseo ahí en el lugar, a los locatarios y también a los clientes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explicarle a los clientes. Lo que sí nos va a ocurrir algo, como son bien comerciantes estos gallos, nos van a decir, ya, pero ¿cuál es mi ganada? ¿Dónde entro yo? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que hacer alguna asociación con ellos, porque ellos están bien relacionados con la agricultura, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así es. Bien, ahí, ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero voy a tratar de responder algunas preguntas más que van quedando. La superficie total ya en el fondo de la losa es de 1.600, entiendo, metros cuadrados, pero la superficie 1.600, total que tienen en ese terreno para la planta de compost, ¿cuánto sería? 1,2 hectáreas. Perfecto. Ya. Y la de Santa Juana, Ana, ahí ustedes deben ser menos de 1 hectárea, ¿no? Como 7.000, 8.000 metros serán. Sí, y lo que compete solo a instalación son 2.900 metros cuadrados. 2.900, entre la galpón de compostaje y el galpón de Solo reciclaje compostaje. de secos. ¿Sí? Solo compostaje. Solo compostaje, 2.900. Perfecto. Sí. Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Educación. Estudio de generación. Bueno, ahí la información, ojalá siempre, mientras mejor información se tenga respecto de la caracterización de los residuos, del porcentaje, perdón, de la generación per cápita, por supuesto que lo mejor se puede planificar este tipo de proyectos, mejor se pueden dimensionar. Finalmente, algunas preguntas de los costos de operación. Jan, creo que tú lo mencionaste, y ambos yo creo que lo mencionaron en la presentación, pero no sé si puedes reiterar ese dato respecto a cuáles son los costos de operación que ustedes están proyectando para la planta. Sí, para Talca No sé nosotros si nos pueden mencionar también el proyectado, número de operarios, por ejemplo, que tienen en mente, que debieran trabajar ahí. sí, tenemos considerado 4 operarios, un administrativo. Bueno, que es muy posible que eso se vaya reduciendo porque es posible que un operario te pueda manipular 2 máquinas porque las máquinas no están 100% haciendo, no están las 8 horas del día o del turno trabajando. Una trabaja 4 horas y las otras 4 horas. Según el nivel de producción que vamos teniendo o según el nivel que vamos de volumen que vamos a ir recibiendo. Pero los costos nuestros para 6.000 toneladas fluctúan alrededor de 4 millones de pesos mensual. Perfecto. Eso es, considera energía eléctrica, combustible, secretaría, papelería, control, operadores de máquina, colación, transporte. Y con eso nosotros esperamos tener un retorno de alrededor de 8 millones y medio, valorizando valor de mercado. Por lo tanto, por eso vuelvo a donde el alcalde Don Ángel, que yo creo que hay que tratar de buscar ahí el mecanismo para poder sustentar el negocio, que sea sostenible en el tiempo. ¿No? Perfecto. Don Ángel, los costos de operación de ustedes de Santa Juana, ¿cuántos operarios trabajan ahí? Sí, nosotros tenemos los costos de operación en el año de 170 millones de pesos. 6 personas en planta y más los recolectores, que son 8 más los conductores. ¿Ya? Así que nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno regional, ¿cierto? Una cosa que está vigente por parte de las subderes. La subdere tiene una glosa especial para los gobiernos regionales que permisiones de este tipo. Y eso es lo que estamos tratando, ¿cierto? De convencer al intendente y todas las autoridades locales para que se la jueguen también y apuesten en este tipo de proyectos y además fomenten que esto se pueda replicar en otras comunas. Así que en esa cruzada estamos hoy día, en que nos apoyen con los costos de operación. Ok. Tenemos tenemos que ir cerrando ya, se nos pasó el tiempo. De todas maneras, bueno, nos han preguntado sobre la guía de compostaje municipal, les vamos a hacer llegar un link a todos los participantes donde pueden descargar la guía. Y tenemos una mano levantada de Pamela Santibáñez, que sería la última pregunta. No sé, Pamela, si estás ahí, ¿nos quieres comentar cuál era tu consulta?
Hola, sí, muy buenos días. Disculpen por pedir la mano y no escribir, porque no era una pregunta la que quería hacer, sino más bien contar. Primero, dar las gracias a los organizadores y a los expositores. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Salud Ambiental, y estoy encargada de la elaboración de un reglamento de plantas de compostaje. Y eso quería contarle. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, así que registré harta de la información que dieron acá y los nombres. Después seguramente los vamos a ir contactando. Estamos en una primera etapa de elaboración de un primer documento, para después poner en discusión con gente que ya esté trabajando en plantas de compostaje, en instalaciones que ya estén funcionando o en proyectos, y por supuesto con expertos que estén interiorizados en la materia. Así que solo era para dar ese anuncio. Yo no sé si en algún momento o a través de algún correo van a poner los contactos de las personas. Sería bueno para poder después invitarlas a participar en alguna mesa de trabajo o hacerles llegar el documento para tener las observaciones que seguramente van a enriquecer mucho el documento final. Así que era solo para eso. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Bueno, excelente noticia, la verdad. Qué bonito terminar el webinar con esa noticia, porque la verdad es que el compostaje tiene sus particularidades y por lo tanto amerita, digamos, tener una reglamentación especial. Y bueno, al mismo tiempo ofrecer todo el apoyo que necesiten. El programa Reciclo Orgánicos trabaja con asistencia técnica también de expertos canadienses. Tenemos algunos expertos que han trabajado durante más de 25 años diseñando, operando plantas de compostaje. Tenemos también algunos ejemplos, hemos ido recolectando alguna información de estándares internacionales. Y bueno, también tenemos estas plantas que ya están operando, que también yo creo que nos pueden entregar información concreta respecto de cómo funciona la operación, cuáles son los problemas, cómo es el tema de los lixiviados, por ejemplo, que quizás es mucho menos de lo que se pensaba. La verdad es que el compostaje, como genera calor, tiene requerimientos de agua y de humedad, entonces la verdad que la generación de lixiviado a lo mejor se da en los primeros días cuando llega el material fresco, pero después no es tanto. Así que muy buena noticia, muchas gracias y quedamos disponibles. De todas maneras te vamos a contactar, te vamos a entregar todos nuestros contactos para ver si podemos apoyar de alguna manera. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecer por supuesto al alcalde de Santa Juana, don Ángel Castro, a Ana por su experiencia desde la práctica. Les deseamos mucha suerte. Gracias a Giancarlo también por acompañarnos. A través tuyo transmitirle también nuestras felicitaciones y apoyo a toda la municipalidad, a todos los que han estado involucrados en este trabajo. También agradecer a todas las organizaciones que están más allá de la municipalidad, a la gente de Subdere, de salud, de los gobiernos regionales, que la verdad que en todos los proyectos en que ha estado trabajando el Reciclo Orgánico hemos tenido el apoyo en realidad amplio de todas las organizaciones y eso es muy importante, que estemos alineados detrás de una política pública que va en beneficio de todos. Cada vez que hay menos espacio de relleno sanitario, los residuos orgánicos son la mitad de la bolsa de basura, generan lixiviados, olores, gases de efecto invernadero, una serie de problemas, así que en la medida en que podamos desviar cada vez más residuos de nuestros rellenos, es una buena noticia. También mencionar la iniciativa que tienen municipalidades como Concepción, que es el compostaje domiciliario, que en realidad es lo mejor que puede ocurrir. O sea, la verdad es que si cada persona pudiera hacerse cargo de sus propios orgánicos en su casa, sería lo mejor. Así que iniciativas como esa también, por supuesto, que contribuyen a nuestro objetivo final. Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Va a quedar disponible como les decía, este webinar para si lo quieren compartir. Y vamos a enviar un correo a todos los participantes para entregarles mayor información, la guía de compostaje y quedar contactados. Así que muchas gracias, los dejo invitados a nuestro próximo webinar. Estar atentos, les va a llegar la invitación también. Y bueno, mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Gerardo. Chao. Chao, Gerardo, por la gracias. invitación. Gracias. A todos. Chao, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. El equipo ahí. Chao. Que estén muy bien, muchas gracias a los expositores del municipio. Gracias. Innovadores, muchas gracias. Gracias. Saludos, Anita.
Grande Anita Seca. Grande, Anita. Gracias. Anita. Alcalde, tremenda mujer que tiene ella, lo felicito. Así es, Chao, pues. chao. La Anita Chao, chao. la lleva, dice. Sí, sí, así es. Chao Gerardo, gracias de nuevo por todo el trabajo. Que se extienda el programa, que no se vaya. ¿Ah? Sí. Este año no cuenta, así que tienen que alargarlo un año más por lo menos. Ojalá, ahí veremos. Sí, sí, vamos a hacer la fuerza acá, desde el sur. Vale, chao, chao, estamos hablando. Chao a todos, muchas gracias. Chao, chao, gracias de nuevo.